Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de La Diana. Hoy reunimos en nuestra tertulia de jóvenes políticos a representantes de las juventudes de algunos partidos políticos de nuestro país. Luego les presento a los invitados. Hoy hablamos, entre otras cosas, de los casos de corrupción, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en los últimos años, y qué importancia tienen en la credibilidad y en la percepción de la calidad democrática y de las instituciones de nuestro país. Además, hablamos sobre la importancia que tienen o no tienen las juventudes de los partidos políticos a la hora de hacer programas electorales, a la hora de hacer acuerdos de gobierno, por ejemplo, con la percha de actualidad del hecho de que ahora mismo el Partido Popular está negociando junto con Vox, al menos eso se cree, porque de momento no hay información de que así sea, pero en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo ambos partidos y qué importancia tendrán las juventudes de estos partidos, en concreto las del Partido Popular, a la hora de negociar. Por ejemplo, recordar que hace unas semanas aquí en campaña electoral tuvimos a la presidenta de las nuevas generaciones de Andalucía que nos dijo que ya no está de acuerdo con la prioridad nacional. ¿Hasta qué punto tiene importancia María José Carmona a la hora de negociar sobre la prioridad nacional? Entre otros asuntos hablaremos de estas cosas, lo tendremos aquí en este programa. Cabe remarcar que este debate se da en el marco de la semana pasada, este programa se está grabando 18 de junio, por la sencilla razón de que en estos momentos, en el momento en el que está programado este programa, yo estoy volando hacia Madrid en un viaje del cual va a salir un contenido periodístico que podréis disfrutar la semana que viene. Ya os diremos exactamente el qué. Dicho eso, vamos a poner la careta, vamos a empezar la tertulia y ya os cuento quién tenemos hoy en esta mesa de jóvenes políticos. Dentro cabecera. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y comenzamos esta tertulia de jóvenes políticos de la Diana. Esta semana es la última semana de la temporada en la que vamos a tener esta sección tan maravillosa que tenemos en este podcast. Yo la verdad que estoy muy orgulloso del espacio que estamos generando con representantes de las juventudes del PP y del Partido Socialista. En el debate electoral tuvimos también representación de Adelante Andalucía y de Izquierda Unida. Se ha intentado volver a repetir esa fórmula, pero por motivos personales pues no han podido estar otras personas. Sí que tenemos a representantes de PSOE y PP, que son el ya conocido en este canal Fernando Parra, presidente de las nuevas generaciones del PP en Granada. Bienvenido, Fernando. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y Quimi González, que es el secretario de Cooperación Internacional de la Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas de España y también el secretario general de las Juventudes Socialistas del municipio malagueño de Benalmádena. Bienvenido. Eso es, muchas gracias por invitarnos. Hoy tenemos un programa, digamos que cargado de temas. En el primer bloque vamos a abordar la corrupción, y es que, como saben, en España, si algo sabemos, es de presuntos casos de corrupción. Tuvimos aquí hace ya unos meses, en un programa de la DIAN nos dijo un periodista que España tiene menos corrupción de la que la ciudadanía percibe, pero que aún así hay casos de corrupción. O sea, creo que no ha habido ningún gobierno, quizá el de Zapatero, y fíjate tú ahora, que no haya tenido casos de corrupción durante ese gobierno, y digamos que todos estos casos generan la idea de todos los políticos son iguales, todos los políticos roban, y eso pues afecta a la credibilidad de la democracia. Esa es precisamente la primera pregunta que les voy a lanzar. Me la va a responder primero Kim, quizá por alusiones. Si creéis que esos presuntos casos de corrupción que han asolado durante los últimos años, tanto tu partido, Kim, como al Fernando, bueno, realmente vosotros sois de las juventudes, pero eso, aunque sean organizaciones diferentes del mismo partido, si esos casos de corrupción que han asolado vuestros partidos afectan a la credibilidad de la democracia. Por supuesto, o sea, la respuesta es por supuesto que sí. Ahora, la cuestión, creo yo, es más bien tener en cuenta que lo que es la corrupción es un mal endémico, un mal sistémico, y que por lo tanto hay que luchar contra ella. En España ha habido corrupción desde el principio de los tiempos, igual que en otros países. Entonces, la cuestión, creo yo, más bien es cómo luchamos contra ella, cómo volvemos a dar credibilidad a las instituciones y eliminamos todos esos casos de corrupción. Y yo también quiero hablar de eso, de cuáles son las soluciones. Y algo que también me gustaría que tuviésemos en cuenta en este debate es que la justicia tiene sus ritmos, la democracia también tiene sus ritmos, y por desgracia lo que hacen muchos medios de comunicación es que van a lo morboso únicamente. Es más, has mencionado el caso de Zapatero justo antes. En el caso de Zapatero, finalmente de lo que se está hablando todos estos días es del valor de las joyas, de unas joyas que además fueron un regalo diplomático de Arabia Saudí, presuntamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si de todo lo que se ha hablado con respecto al caso de Zapatero, al final solo estamos hablando de unas joyas que son un regalo diplomático, pues, en fin,
queda esto como en agua de borrajas, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso. Yo sé que los medios de comunicación tienen su parte de responsabilidad de ir a lo morboso y eso impide tener un debate de fondo de cómo atajamos la corrupción, cómo tomamos mayores medidas de prevención y cómo abordamos ese mal que es, como digo, estructural, sistémico en España. Fernando. Sí, bueno, al final la corrupción nace un poco no nace de la política, nace de las personas. Y claro, las personas que están en política pues tienen poder y cuanto más poder tienes, pues más cerca está de corromperte, ¿no? Como ha dicho el compañero de la Juventud Socialista, es un mal endémico. No creo que es solamente de la política, sino de la sociedad, porque yo hablo con mucha gente que me dijeran, si yo fuese político también intentaría meter la mano, no sé qué, intentaría beneficiarme. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Al final, como he dicho ya varias veces, la política está formada por personas, los partidos están formados por personas. La inmensa mayoría de las personas que están en política son con vocación de servicio público y con vocación de mejorar la vida de los ciudadanos desde puntos de vista diferentes, de perspectivas políticas completamente distintas, pero con esa ambición, ¿no?, de mejorar la vida. Entonces, ¿hay que pelear contra la corrupción? Por supuesto. ¿Hay que poner controles? Por supuesto. Pero es verdad que no podemos banalizar con que, por ejemplo, el compañero ha dicho el tema de las joyas, que son un regalo. A la más mínima, por ejemplo, yo me acuerdo, estoy recordando, la que se lió por 2 trajes que le regalaron a Camps en la Comunidad Valenciana y parecía que había robado millones de euros. Fueron 2 trajes que habían regalado. Entonces, si en un caso vamos a saco a por el político, en el otro también. Y más pues habiendo sido un presidente del gobierno. Pues lo mismo va a pasar con el rey Juan Carlos. Pues ha tenido sus posiciones de poder, se ha beneficiado de regalos y que seguramente no haya declarado. Pero luego realmente su reinado no fue negativo. Fue todo lo contrario, fue positivo. Entonces, bueno, hay que valorar también que las personas en ciertos puntos pues se dejan influir por el poder que tienen y se ven impunes. Y es lo que le está pasando, por ejemplo, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en un momento pues vio que controlaba y tenía mucho poder en el gobierno y pudo beneficiar a su mujer, beneficiar a su hermano y al final obviamente todo sale y más en la actualidad que está casi todo digitalizado y hay una fiscalización de la información muy profunda. Entonces, bueno, que hay que seguir trabajando para que la corrupción no siga estando en la política, porque al final lo que hace es despegar a la gente del funcionamiento democrático del Estado. Ahí surgen nuevos partidos que abogan por decir todo está mal, la democracia no funciona, porque al final son todos unos corruptos y son todos iguales. Y no, porque yo conozco aquí en Granada, por ejemplo, conozco muchísima gente, bueno, todos los que se dedican a la política están limpios, no ha metido nadie la mano, siempre, Incluso obviamente se cometen de errores, otros partidos. Incluso de otros partidos, ¿Cómo? dice Fernando. Incluso de otros partidos. Exactamente, sí. Otros partidos, por ejemplo. Es lo que estoy Yo sí diciendo. quería reaccionar. Yo, Bueno, Sí, que me estoy alargando. Comenta. Sí, no, bueno, yo ha sido una pena. Kimi, perdóname, porque te quiero plantear una pregunta, porque tú hablabas de que la clave está en cómo se responde a la corrupción. Vosotros en el PSOE os mostráis muy orgullosos de cómo se ha respondido a la corrupción. A mí me choca un poco, porque claro, no se sabe exactamente cuándo se supo todo esto. Ya Adrián Arasta se supone que había advertido y tal. Santos Cerdán fue reelegido y en las primeras horas Sánchez puso todo su apoyo a Santos Cerdán, María Jesús Montero puso las manos en el fuego. La primera respuesta que tuvo el Partido Socialista es apoyar a todo lo que ahora son ese señor del que usted me habla. O sea, esa respuesta, ¿cómo se responde bien a la corrupción? Se lo voy a preguntar también ahora a Fernando. ¿Cómo se responde bien y hasta qué punto el Partido Socialista lo ha hecho? Porque en el primer momento en el que se habló de Cerdán, se habló de Ábalos, eran unos santos, nunca mejor dicho. Sí, yo lo primero que iba a decir es que ha sido desafortunado un comentario que ha hecho Fernando y me veo en la obligación de responderlo. Y es una pena porque creo que ha explicado muy bien el principio, sobre todo de su intervención, ¿no? Cuando ha dicho que la política está formada por personas y, por desgracia, las personas no siempre se comportan bien. Es decir, hay egoísmo, hay avaricia, hay maldad en este mundo y, por desgracia,
dentro de una estructura, la que sea asociativa, política, también suceden estas cosas. Entonces, esa explicación tan sensata que ha hecho luego ha quedado empañada cuando ha dicho, sin explicar además a fondo ni concretamente, simplemente lo ha soltado así, que él ha dicho que Pedro Sánchez se hizo con un poder absoluto y que por lo tanto ha favorecido a su hermano y a su mujer. La realidad es otra. La realidad, primero, es que su hermano ya de por sí ha quedado archivada uno de los delitos de los que se les encausaba al hermano de Pedro Sánchez, y dentro de unos días va a haber una sentencia. La sentencia, no me voy a aventurar a cuál va a ser el resultado, pero lo más probable es que o bien sea absolutoria o bien deje en prácticamente nada todo aquello por lo que se le acusaba, ya que no hay ningún tipo de prueba. Y lo segundo, con respecto a Begoña, pasa algo parecido, es decir, la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, los jueces que están un escalón por encima del juez Peinado, que es quien ha estado investigando todo este caso, no han parado de, digamos, llamar al orden al juez Peinado porque ha hecho una investigación que se iba de todos los límites posibles contra Begoña Gómez. Y, de nuevo, también esa causa va camino de ser archivada porque simplemente no hay pruebas. Con lo cual, las dos cosas que ha dicho me veo en la obligación de corregirlas porque es que no tiene ningún fundamento basado en la realidad lo que ha afirmado Fernando. Y luego, con respecto a tu pregunta, voy a ser rápido sobre esta cuestión. Para empezar, la respuesta yo creo que sí ha sido la adecuada. Es decir, en ese momento en el que se ha visto que había pruebas, que había información de presunta corrupción, se han tomado medidas muy contundentes, medidas determinantes para que esas personas no sigan asumiendo el papel político que han asumido hasta el momento. Es lo que ha pasado con Ábalos, es lo que ha pasado con Santos Cerdán. Eso antes no pasaba. O sea, yo me acuerdo, yo tenía, pues a lo mejor tenía 14 años cuando saltó, por ejemplo, el caso de corrupción del ministro de Industria Soria, el ministro de Rajoy. Lo tuvieron allí días y semanas y presión mediática y no dimitía y había pruebas. Es que eso no es normal. Entonces, anteriormente es verdad que Rajoy dejaba que todos estos asuntos el tiempo los resolviese y a todos los corruptos los tenía metidos, a todos aquellos que estaban investigados por corrupción estaban en su gobierno y no los cesaba. Aquí ha pasado algo totalmente distinto. ¿Es suficiente esa reacción? Posiblemente no sea suficiente, pero de nuevo aquí tenemos que hablar de qué soluciones vamos a adoptar. Y en primer lugar, en el corto plazo se han tomado decisiones contundentes, que eso es lo importante. A partir de ahí hay que construir y hay que entre todos reducir los niveles de corrupción que hay en España. Entre todos lo tenemos que hacer. Fernando, por alusiones. Sí, en primer lugar, vamos a dejar a la justicia que haga su trabajo y a ver qué ocurre al final y en qué acaba todo eso. Y luego, lo segundo, para acabar con la corrupción, bueno, yo creo que ayer en El Hormiguero Feijóo lo dijo La semana bastante. pasada, que esto está grabado, ya lo sabes. Bueno, pero yo lo vi ayer. La semana pasada. Feijóo dijo en El Hormiguero que obviamente en 26 años que él llevaba gestionando dinero público nunca le había saltado un caso de corrupción, habiendo gestionado varias administraciones, Correos, la Junta de Galicia, el Sistema Sanitario de Galicia, y dio en la clave, y es verdad que todos tenemos que estar al final atentos a nuestro alrededor y a la gente, ¿no? Cuando tú sabes, un funcionario público o un cargo público, tú sabes el sueldo que tiene, lo que cobra, y empieza a aumentar su estilo de vida, se compra un coche, viaja demasiado, lleva un nivel de vida alto, tienes que sospechar y sobre todo tienes que perder un poco la confianza en esa persona a ver de dónde está elevando su nivel de vida, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que estar todos muy vigilantes porque al final, obviamente, es lo que digo, en la política y en la administración pública hay muchísima gente y cualquiera se te puede escapar. Ya no estoy hablando de PSOE o PP, de cualquier partido. Entonces, bueno, hay que estar siempre muy vigilante a tu alrededor, de tus compañeros, de que, aunque al principio confía, obviamente, porque al final son tus compañeros y confías, pero siempre hay que estar, pues bueno, pendientes del nivel de vida de cada uno para saber si tienes que seguir con la confianza en esa persona o no. Fernando, te decía la semana pasada porque, como hemos dicho al principio de la introducción, esto se está grabando para los que para nosotros es la semana Sí, que es viene. verdad. Fernando, por cierto, es concejal, tiene cargo de gobierno, es concejal Sí. de juventud en el Ayuntamiento de Granada, por tanto, él tiene compañeros que tienen esa responsabilidad, él mismo la tiene. Entonces, Manejo dinero público.
Claro, espero que no nos salga un caso de corrupción tuyo, que Esperemos entonces... que no, estoy trabajando para que eso no pase. Os decía, esta era una de las preguntas que ya os había adelantado y de hecho ha ocurrido en esta misma tertulia, a mi juicio. Si creéis que es un error defender de la posible corrupción de vuestros propios partidos, atacando la presunta corrupción de otros partidos. Claro, decía Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, que el "y tú más" es un "yo también". Son unas palabras con las que yo estoy bastante de acuerdo, como, si me permiten, casi todo lo que dice Gabriel Rufián es una cosa en la que yo estoy bastante de acuerdo. El "y tú más" es un "yo también". Os equivocáis cuando hacéis eso, Kimi. A mi juicio, tú lo has hecho hace un rato. El "y tú más". Bueno, yo lo primero que he hecho ha sido corregir unas palabras que había dicho Fernando que eran incorrectas y que había dicho además sin ningún tipo de demostración, sino que había soltado simplemente el hecho de que Pedro Sánchez, según él, tiene un poder absoluto y ha favorecido a su hermano y su mujer, y creo haber demostrado que eso era falso. Entonces, lo que he hecho ha sido una puntualización, ¿no? Para ser totalmente precisos. Luego, en cuanto a "y tú más", yo creo que lo que es importante también en el debate es poner una cierta racionalidad. Y esa racionalidad empieza por que entendamos cuáles son los casos que hay judicializados en España de corrupción. Y si uno va a diversos estudios que se han hecho, lo han hecho investigadores en la Universidad de Barcelona, lo han hecho medios como Neutral, La Vanguardia, insisto, los que nos vean, me gustaría que lo verificasen, que vean cuáles son los casos judicializados que hay en España y se dan cuenta de que el 40% de los casos judicializados corresponden al PP, el 16% corresponden al PSOE. Esto no es "y tú más", estos son datos objetivos. Por lo tanto, hay un gran partido que por desgracia es quien está en la mayor parte de los casos de corrupción. Y además, por cierto, coincide que es el único partido en Europa condenado en varias ocasiones por ser partícipe a título lucrativo de corrupción, condenado por el Tribunal Supremo, condenado por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, ahí ya hay una distinción clara. Yo no me conformo con señalar que el PP es el partido que más casos de corrupción tiene en España, por supuesto que no, pero ese es un primer hecho totalmente objetivo. A partir de ahí, en lo que sí estoy de acuerdo con lo que decía Fernando es que, por desgracia, hay actitudes dentro de las organizaciones, sobre todo de organizaciones que tienen poder, que manejan recursos, que gestionan el dinero público, en los que estos casos, por desgracia, se pueden dar. Y también al hilo de lo que decías al principio, yo creo que hay otro problema. Es decir, ¿acaso nosotros podemos poner la mano en el fuego por absolutamente todas las personas que conocemos en nuestra vida? Y ya no hablo solo de compañeros de partidos, hablo de amigos, por ejemplo, de personas cercanas. Yo creo que es algo que no se puede hacer. No terminamos de conocer a todas las personas con las que compartimos una parte de la vida, una parte de nuestro tiempo. Por lo tanto, hay que ser vigilantes. Ahí sí estoy de acuerdo con Fernando, pero, por ejemplo, en el caso de Santos Cerdán, yo creo que es algo que desde un punto de vista personal ha afectado mucho a Pedro Sánchez, porque es que para él ha sido una sorpresa total. Es más, cuando se toman decisiones es cuando aparece el auto de imputación de Santos Cerdán y en ese momento se toman las medidas. Es decir, que contrariamente a lo que ha pasado en estos días, que se han filtrado tantísimas grabaciones, tantísimas actuaciones judiciales y que además hay ciertos líderes que han anunciado lo que iba a pasar antes de que pasase, es el caso de Feijóo con Zapatero, él al parecer tiene información privilegiada que está bajo secreto de sumario, saber cómo, pero bueno. Pero en el caso de Pedro Sánchez es algo que lo ha pillado totalmente por sorpresa. Bueno, eso demuestra que la separación de poderes funciona y que una vez que ya había indicios sobre la mesa, que ya había un auto de imputación, es cuando se han tomado las medidas, que es como hay que hacer las cosas. Pero insisto, por mucho que Pedro Sánchez haya pasado horas con Santos Cerdán o con Ábalos, y esto quiero que sea extensible para todos, porque es que nos puede pasar a todos los que tenemos un compromiso político en un momento dado. Es que no terminamos de conocer a la otra persona. No podemos saber lo que hace en su vida privada, no podemos saber. Entonces, tenemos que estar vigilantes, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos para verificar lo que hacen otras personas. Y ahí es donde tienen que entrar soluciones, medidas de prevención dentro de la administración, verificar todo el gasto público, hacer auditorías frecuentemente, todas las medidas de verificación que hay además en diversos países, en Europa del Norte, una cultura de la integridad también, que haya ética en la administración pública. Es decir, se pueden tomar muchísimas medidas y además yo creo que hay que tomarlas. Y no podemos tampoco circunscribir esto a una responsabilidad individual de decir, pues yo voy a estar vigilando a tal o tal persona, es que entonces así no se puede gobernar. Ya está, solo quería matizar que hay ciertas limitaciones en cuanto a lo que puede hacer una persona y en cuanto a verificar todo lo que están haciendo sus subordinados. Pero la administración pública sí tiene que tomar medidas y tiene que estar todo mucho más reglado porque a la vista está que no es suficiente lo que se está haciendo.
Fernando, el y tú más, y además entiendo yo que en la concejalía tendrás subordinados. No sé si tú también puedes controlar todo lo que hacen y estás Sí, 100% seguro de que puedes poner la mano en el fuego por ellos. Entiendo que sí. sí. A ver, un comentario también de una cosa que ha dicho el compañero. La separación de poderes en esta legislatura deja mucho que desear y sobre todo viendo la reciente inhabilitación del fiscal general del Estado por la revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, que al final vamos vendiendo de que todo funciona bien, pero se está demostrando que al final la justicia da la razón a los que ponemos la sospecha siempre encima de la persona. El y tú más. Luego, el y tú más. Obviamente el y tú más también es, como ha dicho ello también, pero aquí mencionando un poco también a lo que dijo el otro día Esther Muñoz en el Parlamento, Rufián está tragando demasiado. Que toda esta corrupción es una mierda, como él dice, sí, Sí. pero que está tragándola porque sabe que es mejor mantener a Sánchez para los intereses de Esquerra que haya nuevas elecciones porque sabe que el gobierno va a cambiar. Entonces, unas veces dice una cosa, pero luego hace la contraria. Entonces tiene que mantenerse ahí en un equilibrio ahora mismo incómodo hasta que la legislatura termine. Completamente, ¿eh? Yo El, que me he declarado antes fan de Rufián, completamente, es verdad. el tema del Ituma, la verdad es que ahora el PP está en oposición. Está en oposición pues porque durante la legislatura anterior, bueno, la legislatura donde estuvo gobernando, pues se hicieron cosas mal, saltaron casos de corrupción y la gente no lo votó y nos mandó a la oposición. Es más, creo que fue en el año 2015 o en el año 2016 donde Ciudadanos estuvo a punto de pasarnos. O sea, nuestro electorado castigó al PP. Yo, por ejemplo, antes de ser afiliado del Partido Popular, yo en 2015 voté a Albert Rivera. Luego vi que Sí. Albert Rivera se juntaba con Sánchez, se quería juntar con Sánchez y volvía a votar a Rajoy. Es lo que estoy diciendo. Al final son ciclos de gobierno y de oposición. En los momentos de oposición, obviamente, hay que echarle en cara al gobierno, si tiene casos de corrupción, pues la corrupción que tiene. Pues como en aquel momento nos tocó al PP aguantar todo lo que estaba pasando con la corrupción que había, y pues ahora lo que está aguantando el Partido Socialista. Pero es que es así, no es el y tú más. Contestar el y tú más es como decir, te estamos recriminando los casos de corrupción actuales y tú me contestas recordándome los casos de corrupción de hace 20 o 30 años que a lo mejor ya están juzgados. Entonces, lo mismo que la sociedad avanza, los partidos también avanzan. Y nosotros desde Mariano Rajoy hemos pasado por Pablo Casado, donde hubo una reestructuración profunda, y por Alberto Núñez Feijóo, donde ha habido otra nueva reestructuración profunda. Al final, los casos de corrupción pues se quedan en la historia como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay que mantener la oposición tiene que estar cerca de la fiscalización del gobierno. Y ahora, trayéndomelo un poco aquí a Granada, a mi gestión pública, nosotros, por ejemplo, tenemos todos los meses una comisión de informe de control donde informamos de todas las actividades que hacemos y luego tenemos un órgano de aprobación que son las juntas de gobierno que se hacen todas las semanas. Y ahí es donde se publican todos los expedientes, todos los gastos y obviamente está informado con varios informes pues, de la intervención, de la secretaría, de informes técnicos del área. O sea que nosotros cuando el normal funcionamiento de una administración pública, de un ayuntamiento, es que necesita varios informes aprobatorios de diferentes funcionarios, ¿no? Yo tengo una subordinada, bueno, tengo varios subordinados, varias gente en el equipo de la Concejalía de Juventud, que son todos funcionarios. Es verdad que tengo una subdirectora, que es la que pues, más poder tiene por debajo de mí, porque pues, tiene ciertas gestiones que puede hacer dentro del área de juventud a nivel económico y demás. Y obviamente, cada paso que ella da, yo tengo, me sale en mi portal de firma que yo tengo que firmar que eso se está haciendo así, que tal. O sea que todo lo que hacen mis subordinados lo tengo que corroborar yo que es correcto y que se tiene que hacer de esa manera.
ahí queda dicho. Yo voy a tomar la palabra, es una cosa que no suelo hacer, pero a veces lo hago. Claro, la cosa del Itumás y los casos de corrupción del pasado a mí me ha hecho reflexionar lo siguiente. Se puede decir, y es verdad, que el Partido Popular ha pasado por dos reestructuraciones de equipo. Una de ellas con Pablo Casado, que llegó después de las primeras y únicas primarias con varios candidatos que ha hecho el Partido Popular para acabar con la presunta corrupción de M. Rajoy y no tener al entorno del mencionado expresidente como líderes o lideresas, porque eran dos candidatas. Pero la cuestión es que la sede del Partido Popular actual sigue siendo la misma, que fue pagada con dinero negro. La cuestión es que Mariano Rajoy sigue estando invitado a actos de partido. La cuestión es que Aznar, que también tuvo a ministros imputados, también va a actos de partido. Y es que la cuestión es que Pablo Casado no, por cierto. Y es que la cuestión es que el Partido Socialista hace no tanto se planteaba indultar a los miembros del caso ERE. Y no sabemos qué va a pasar cuando salga condenado, si es que sale condenado Zapatero. Y es que no sabemos si se indultará al fiscal general del Estado. Es que igual esa corrupción del pasado a algunos parece que les sigue acompañando. Y no se entiende por qué hoy Rajoy no es un desterrado del PP o el señor X no es un desterrado del PSOE. Quizá como ciudadano os pregunto esto, ¿por qué? Quien quiera que responda. Bueno, yo por responderte rápidamente a algo que has dicho, yo creo que también es muy importante entender, como decía antes, que la democracia tiene sus tiempos. Entonces, no podemos reaccionar tampoco por espasmos, sin tener indicios, sin tener pruebas. Y lo digo, por ejemplo, a colación de algunos de los casos que tú decías, en particular, has hablado de los seres, pues la realidad es que el Tribunal Constitucional ya demostró que había habido una vulneración a los derechos de todas aquellas personas que estuvieron inculpadas en el caso de los ERE, porque entre otras cosas, y no me quiero extender porque es técnico jurídicamente, pero se les inculpó simplemente por votar una ley presupuestaria en la que algunos responsables desviaron dinero público, pero por votar la ley presupuestaria. Y explicamos esto bien explicado con José L. Aguilar, lo explicamos hace unos meses, quiero dejarlo claro. Genial, perfecto. Pues entonces lo que quiero decir con esto es que la justicia tiene sus tiempos, la democracia tiene sus tiempos. Por lo tanto, no se puede disparar absolutamente todo, ni toda la corrupción es la misma, y hay cosas que al final resulta que no son corrupción. Entonces, en el caso de los ERE, por ejemplo, es lo que acabo de decir. El Tribunal Constitucional finalmente o ha rebajado penas o ha quitado las penas, porque se han dado cuenta de que ha habido una vulneración de derechos y de que esa apreciación que hizo el tribunal, la Audiencia de Sevilla en este caso, no era la correcta. Pero claro, para todo eso tiene que pasar una serie de años hasta que al fin esto sucede. Luego, con el otro caso que tú decías, recuérdamelo por favor, porque es que creo que también había un matiz importante que había que hacer en el caso del PSOE. Decías lo del caso de los ERE. Un poco al fiscal y también te decía... Sí, exactamente. En el caso del fiscal, señor X. Totalmente. Te voy a responder a lo de los indultos, sí. Pero en primer lugar, con el caso del fiscal pasa lo mismo. Es decir, que ahora el Tribunal Constitucional tendrá que ver si hay una vulneración de derechos, ya que el fiscal general ha presentado un recurso de amparo, y también el Tribunal Constitucional dará o no dará la razón al Tribunal Supremo. Entiendo que todo esto requiere un tiempo, pero cuando el Tribunal Constitucional, si finalmente da la razón al exfiscal general del Estado, ¿qué harán todos aquellos que han dicho que él era culpable? Es decir, ¿van a pedir perdón? Evidentemente no. Yo creo que sería lo ético, que cuando la gente se equivoca inculpando, acusando, luego rectifique. No va a pasar, porque los medios de comunicación, en parte, viven de todo esto que parece morboso, lo cual exacerba aún más la lucha, digamos, que se pueda luchar contra la corrupción eficazmente, porque van, como decía al principio, al detalle, van a lo que realmente va a llamar la atención y no van a cómo solucionar el problema de fondo. Entonces, en el caso del fiscal, veremos con el tiempo. Y lo que quería insistir era en esa idea. Luego, lo del indulto, yo creo que directamente eso no cabe plantearlo en este momento del proceso porque tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Pero hay que entender que la democracia tiene sus tiempos, que no se puede sobrereaccionar a lo que va pasando y que al mismo tiempo tenemos que tener esa paciencia, porque la paciencia es lo que luego nos permite tomar las decisiones correctas. Es cuando se puede analizar qué casos realmente han llevado a una condena por corrupción, qué es lo que se hace, qué procedimientos de la administración están fallando, cómo lo podemos mejorar. Pero claro, poner en el mismo plano, es que poner en el mismo plano, por ejemplo, al final, el caso de los ERE, que el caso de la Gürtel, que es el que ha llevado
a la inculpación del Partido Popular y además a una sentencia condenatoria del Partido Popular como partícipe a título lucrativo, único partido en Europa condenado por corrupción más de 3 veces, pues claro, no es lo mismo. Lo que pasa es que esto tarda tiempo. Y ya lo último que te quiero decir, porque es que creo que el tiempo es fundamental. A Begoña Gómez se le abrió una causa que posiblemente se vaya a archivar en unos días. Al hermano de Pedro Sánchez se le abrió una causa por la que muy posiblemente salga absuelto en unos días. Bueno, con el que era líder de Extremadura, del PSOE de Extremadura, también. Es decir, el daño mediático, el daño social, ya está totalmente hecho. Ya una vez que se demuestre que no son culpables, que son inocentes, ¿quién va a salir en su defensa? ¿Quién va a pedirles perdón por lo que ha pasado? ¿Quién va a repararles? Entonces yo creo que al mismo tiempo que hay que ser muy exigente contra la corrupción y hay que tomar medidas, pero mucho más de las que se están tomando ahora a todos los niveles, en todas las administraciones públicas, lo que hay que hacer también es pensar que en el momento en el que se demuestra que finalmente una persona es inocente, ¿cómo se le repara? Porque también hay muchos casos de investigaciones que han durado años y que luego no han tenido la correspondiente reparación. Y podríamos decir, pero un montón de casos que no solo afectan al PSOE, pero bueno, Victoria Rosell, que estuvo con Podemos, por ejemplo, le pasó, Mónica Oltra en Valencia, Torrijos de Izquierda Unida, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla. Es decir, le ha pasado a personas del PSOE, pero también de otros partidos, y no han tenido en ningún momento una reparación adecuada. Y de eso yo creo que también tendríamos que poder hablar. Caso, por ejemplo, de Monedero. Fernando. A ver, yo creo que está siendo demasiado positivo. Yo creo que al nivel del CID de Tezano, con los casos de corrupción, yo no creo que se vaya a absolver a Begoña ni al hermano. Eso lo veremos ahora en unos días, como tú dices. Y luego, ir por el camino en la defensa jurídica de los defectos de forma o de cómo se han hecho las cosas y no ir en el fondo, también es un poco señalarte como culpable pero inocente delante de la justicia. Entonces, no sé yo eso de cara a la sociedad, cómo se lo va a tragar luego. Y luego, el tema de la corrupción de M. Rajoy, como ha dicho antes Samuel. A ver, M. Rajoy. Yo no sé si lo sabe la gente, yo pensaba que sí, pero también es verdad que en ese sentido mi partido pues, a lo mejor ha pecado un poco de no machacarlo, ¿no? El papelito de M. Rajoy fue un papelito que Bárcenas puso en la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional no tomó como veraz porque no cuadraba ni eran pruebas fiables. Entonces, Fernando, realmente... si el juez que instruye el caso del Aire 10 dice yo no voy a asumir lo de PS como verdadero, ¿lo vais a olvidar así de sencillo? ¿Lo vais a olvidar lo de PS? Pues yo no. No sé lo que pasará, pero yo ahora mismo me toca mi defensa de M. Rajoy y de por qué es tan querido en el Partido Popular y de por qué viene a todos los actos. M. Rajoy al final no está manchado por la corrupción. Es verdad que gente de su entorno y de el tesorero Bárcenas, pues se demostró que había una caja B, pero como funcionaba empresas, equipos de fútbol en los años 90 y principios de los 2000, que era una actividad común y que no se veía mal. Es verdad que estaba mal hecha y por eso ahora cuando se demostraron los hechos, se juzgaron y se condenaron y obviamente quien la hace, la paga. Eso es, yo creo que en esta nueva reestructuración del partido eso lo tenemos todos clarísimo. Pero es lo que vengo a decir. Lo de M. Rajoy fue una trampa de Bárcenas para inculpar al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y no lo consiguió porque no se lo consiguió colar a la Audiencia Nacional. Es verdad que ya se quedó M. Rajoy para los restos y se seguirá quedando, y aunque esto se explique, dará igual, pero seguramente pase, como te ha dicho Samuel, con lo de PS, de Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de tema, no es para nada que no queramos hablar de la corrupción, creo que en este canal hemos hablado mucho de la corrupción y lo volveremos a hacer con vosotros la temporada que viene, pero tenemos que hablar de otro asunto y es que queríamos hablar también de qué importancia, qué peso real tienen las juventudes de los partidos políticos. Os quiero plantear a los dos, porque claro, los dos yo creo que en este asunto tenéis que hablar. Primero, Kimi, ¿de qué sirve que las juventudes del Partido Socialista pidan salir de la OTAN mientras que el Partido Socialista mantiene su fidelidad a la OTAN? Pues mira, para empezar, aquí también hay que precisar algo, porque de nuevo los medios de comunicación tienen también una responsabilidad en esto. Más que nada porque yo estuve presente en el Congreso, yo vi sobre lo que se debatió.
Y por suerte, además, unos minutos antes de pasar al debate sobre esta cuestión, se llegó a un acuerdo entre distintas federaciones territoriales y al final se llegó también a un texto de consenso que yo creo es muy importante, porque lo que se habló antes de nada es de lograr un ejército europeo, que yo creo que es una idea sobre la que nos podemos poner de acuerdo desde diversas sensibilidades políticas, porque también hay una realidad de fondo que no la voy a comentar ahora porque de nuevo es algo muy largo, pero es que ahora mismo somos dependientes en grandísima medida de los Estados Unidos en nuestros sistemas de defensa, los cazas de F-35, los software de actualización de la industria armamentística de nuestro país, hasta tal punto que si nosotros, Dios no lo quiera, tuviésemos que entrar en guerra con algún país, es que a lo mejor nos tiene que dar la autorización a Estados Unidos porque no podemos utilizar todo nuestro material militar. Entonces esa falta de independencia y de soberanía se tiene que ver compensada de alguna forma. Entonces el debate de la salida de la OTAN es un debate que la juventud plantea. Yo creo que soy muy respetuoso, yo tengo mi propia opinión, por lo tanto voy a intentar en este sentido quizá no decantarme demasiado. Yo soy favorable a una salida de la OTAN, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es que nos metisteis vosotros en la OTAN. ¿Qué fue cosa vuestra? En efecto, fue Felipe González, fue el presidente Felipe González quien decidió entrar en la OTAN. También en aquella época lo hizo con 3 condiciones que luego Aznar no cumplió. O sea, se votó en referéndum entrar en la OTAN, esa es la realidad. Y la sociedad española lo votó. Desde mi punto de vista, incorrectamente, ¿vale? De nuevo voy a ser respetuoso con la línea del partido, pero es verdad que la Juventud Socialista planteamos ese debate de salida de la OTAN. Pero una de las condiciones, que es una de las más importantes, era no entrar en la estructura de mandos unificados de la OTAN. Al final Aznar lo hizo. Es decir, esas 3 condiciones que se pusieron en el referéndum, finalmente Aznar unilateralmente decidió estar con su amigo Bush y meternos ya de pleno en la OTAN, de tal manera que nuestros sistemas operativos militares dependen en grandísima medida de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo que quería decir es que, por lo tanto, se llegó a un consenso. Entonces lo que ha salido en prensa no es exactamente correcto, sino que lo que propone las Juventudes Socialistas de España es avanzar hacia un ejército europeo, que eso ya de por sí sería muy importante, y luego además nos permitiría una serie de ahorros de economías de escala en la industria armamentística, dinero que podríamos destinar a gasto social, a educación, a pensiones, a sanidad, a subir los sueldos, por ejemplo. Y en segundo lugar, y esto también es muy importante, quiero que quede claro, estar en un partido político, estar en una organización política o cualquier tipo de compromiso social sí importa. Sí importa y sí cambia las cosas. Porque tú decías, ¿de qué sirve que aprobéis esto si luego no se va a cumplir? Es que a lo largo de los años se han aprobado muchas medidas que luego se han cumplido. Por ejemplo, son las Juventudes Socialistas las que hace ya más de una década aprobaron la abolición de la prostitución en España. Y quien ha recogido esa idea ha sido el PSOE, ha sido Pedro Sánchez hace 2 congresos. Entonces, esa idea ha funcionado. Pero otra idea que ha funcionado ha sido, por ejemplo, la del bono de alquiler joven. También venía en la ponencia marco de las Juventudes Socialistas. Es decir, que todo lo que una persona en su casa puede pensar que puede cambiar el país, o ya no una persona, sino un grupo de personas que debaten, que dicen, me gustaría cambiar mi país en este sentido, tendríamos que apoyar a los jóvenes, tendríamos que tomar esta medida. Una vez que la debaten, que presentan la enmienda, que se va al Congreso, que se aprueba en la ponencia marco, eso luego tiene importancia. Quizá no inmediata, quizá no el día de después, pero a lo largo de los años acaba fijando una línea de pensamiento y de acción que se puede ver aplicada y que se ha visto aplicada con los ejemplos que os he dado y muchos más que hay. Entonces, bueno, para empezar, sí, me siento orgulloso de militar en la Juventud Socialista, pero sobre todo me siento orgulloso cuando veo a personas con compromiso político y que eso cambia las cosas. Y te voy a dar ya el último ejemplo, porque este sí es personal. En el último congreso nos tocó presentar enmiendas, ¿no? Que son como propuestas para cambiar la línea del partido, los documentos políticos del partido. Y estuve hablando con una compañera de aquí y de mi agrupación, y uno de los problemas que había era, digamos, en aquel momento el acoso sexual, el caso de Rejón, etc. Y nosotros dijimos, ojalá esto nunca pase en nuestro partido y si pasa que haya mecanismos para impedirlo. Entonces estuvimos hablando y nos pusimos de acuerdo para presentar una enmienda, que se aprobase un protocolo contra el acoso sexual dentro del Partido Socialista. Y eso que parece que 2 jóvenes salen de la nada con esa propuesta, que eso no va a ningún sitio, pues en ese mismo congreso se aprobó. Y hoy, también estoy orgulloso, el Partido Socialista tiene un protocolo contra el acoso sexual, que además tiene que seguir mejorando, pero existe. Y existe porque esa enmienda salió de aquí, salió de Benalmádena, salió de la Juventud Socialista de Benalmádena. Entonces estoy muy orgulloso de eso también. Funciona, por lo tanto, implicarse en política.
Muy de acuerdo con ese llamamiento a la implicación política, porque si no, la política la hacen otros. De hecho, también fueron las Juventudes Socialistas las que aprobaron la modificación del 99% de las matrículas en Andalucía en tiempos de la Junta. Fernando, te voy a rebotar la pregunta en este caso, ¿para qué sirve? O sea, por ejemplo, ¿de qué sirve que a mí en campaña me dijera o tu presidenta, la presidenta de las nuevas generaciones de Andalucía, María José Carmona, que estaba en contra de la prioridad nacional? ¿De qué le sirve eso al Partido Popular, que ahora está negociando, o que ahora se ve abocado a negociar con Vox, que va a exigir la prioridad nacional? ¿De qué sirve, cómo es una herramienta útil las nuevas generaciones en esta negociación? ¿Cómo influyen, digamos? Bueno, en primer lugar, decir que las organizaciones juveniles en los partidos son muy importantes porque al final pone al partido en cuestión en una línea un poco incómoda o que no se atreven ellos a tratar, y la organización juvenil sí. En el caso de la Juventud Socialista, pues todo lo que ha dicho el compañero, y en el caso de Nuevas Generaciones, pues también otras cuantas. El tema de los acuerdos que pueda llegar ahora Juanma Moreno al gobierno, que lo sabremos en pocos días, supongo yo, pues los ¿Eso es tendremos que información? ver. Sí, yo te digo de información de primera mano que él en una junta directiva dijo que no iba a cambiar, que ha costado mucho trabajo construir una mayoría social, de consenso, de diálogo, de centralismo, de moderación en Andalucía, y que no se la van a cargar porque vengan uno u otro. Entonces, viendo desde ese punto de vista, pueden llegar a acuerdos puntuales, pero sinceramente yo creo que lo de prioridad nacional aquí en Andalucía no va a caer, creo. Puede ser que luego me equivoque y las negociaciones vayan por otro lado. Pero conociendo a Juan Moreno y conociendo el resultado electoral que al final ha sacado, que son 53 escaños y solamente le faltan 2 para conseguir la mayoría en el Parlamento, no creo que llegue a ese nivel. Y luego las nuevas generaciones, bueno, en los poquitos años que llevamos gobernando aquí la Junta de Andalucía, pues metimos la tarjeta joven de transporte, que fue una iniciativa del anterior presidente de Nueva Generación de Andalucía, de Quique, de un concejal de Marbella, que, bueno, me acuerdo yo que lo movimos por toda Andalucía, la tarjeta joven de transporte, que queríamos unificar, pues, bueno, un poco la forma de pago y los precios y la manera de moverse en Andalucía, como por ejemplo, es verdad que en una comunidad como Madrid uniprovincial es mucho más fácil, pero bueno, nos miramos en eso y quisimos implementarla. Luego también en los diferentes actos de campaña que se han realizado, por ejemplo, nosotros en Granada teníamos de cabeza de lista la número 1 a Rocío Díaz, que es la consejera de Fomento, y pues, tuvimos un foro donde estuvimos hablando de vivienda, que obviamente es un problema a nivel nacional, no sé si europeo y demás, pero le transmitimos pues nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y le preguntamos que cuáles eran, bueno, las soluciones que nos ofrecían el gobierno, y nos estuvo explicando pues todo lo que hacía. Hay colaboradores en este canal, esto es muy frecuente, que se adelantan a lo que va a ocurrir. Ahora vamos a hablar de vivienda. Os voy a pedir que lo hagamos con brevedad porque ya llevamos un buen rato hablando. Pero os quiero comentar una noticia que salió la semana pasada en el diario El Confidencial. La escribió Javier Jorri. Si se acuerdan, también hablamos de él la semana pasada en el podcast. Y también pronuncié mal su apellido porque no sé cómo se apellida. La noticia se titula que el 85% de los inquilinos no podría comprar una casa y hasta las clases acomodadas tienen problemas, según un informe del Banco de España. El alquiler en la actualidad es una trampa que atrapa a los inquilinos y ya no consiguen dar el salto para comprar una vivienda. Entre el 85 y el 90% de quienes hoy viven en una casa, en un alquiler, no disponen de los ahorros o de los ingresos suficientes como para poder conseguir una hipoteca. Eso provoca que la mayor parte de los inquilinos no tenga capacidad para convertirse en propietarios. El Banco de España ha realizado un profundo análisis de la crisis de la vivienda que sufre el país en el marco del informe anual correspondiente al año de 2025. La entidad constata que España sufre un enorme problema social debido al precio de la vivienda y del alquiler, que ha subido muy por encima de la renta de los hogares en la última década. Según los nuevos datos del Banco de España, el déficit de la vivienda en el país asciende a 750.000 inmuebles. El resultado es que la emancipación de los jóvenes se ha desplomado y sus dificultades para conseguir comprar una vivienda se ha multiplicado. Según un análisis granular
de la situación económica y patrimonial de los inquilinos, el Banco de España concluye que solo entre el 10 y el 15% de los inquilinos tiene ahorros o ingresos suficientes como para conseguir una hipoteca para comprar una vivienda. Esta es la situación que ya realmente conocíamos, pero es que ahora no lo dicen ni las juventudes del PSOE ni las del PP, ni lo dice Sumar, lo dice el Banco de España, que es una institución a la que se le ha de otorgar, porque la tiene, credibilidad en cualquier asunto económico. Sé que os pido brevedad, porque ya llevamos un rato aburriendo a la audiencia, espero que no se aburran demasiado, pero soluciones, análisis del problema de la vivienda. Voy a empezar con Fernando. Vale, el problema de la vivienda es un problema muy complejo. No se soluciona con medidas grandes o medidas estrellas de topar el precio del mercado por metro cuadrado, según la zona. Yo creo que eso no solucionaría el problema, sino que lo agravaría, porque al final la teoría económica indican que si topa el mercado, al final lo que hace es que disparan los precios. Yo creo que deberíamos de ir a la raíz. Yo que he estudiado ingeniería de edificación, pero no la he terminado, sé que el nivel de calidad de la vivienda de protección oficial ha subido mucho, porque lo exige el código técnico que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, el subir el nivel de calidad, por ejemplo, de una VPO hace que los costes materiales y los costes de construcción sean caros. Por eso cuando la gente dice, es que una vivienda de VPO no baja de 250 a 300.000 euros, es porque tienen unas calidades acordes al siglo XXI y a lo que el código técnico te exige mínimamente que cumpla. Y luego también hay un componente que tendríamos que valorar para no morir de éxito con el tema del cambio climático. Hay unas tasas que se imponen a la creación del cemento, a la fabricación del cemento, que es la emisión del CO2. Claro, el cemento es uno de los elementos que más CO2 emiten y tienen una tasa altísima por cada kilo de cemento que se fabrica. Entonces, claro, si en España queremos bajar el precio de compra de vivienda, tenemos que ir a esos detalles. Tenemos que bajar el precio del cemento, viendo que porque al final con la tasa esta del CO2 es que se duplica el precio del cemento. Entonces tenemos que ir viendo cómo bajar el precio del cemento, el precio del acero. En fin, es un trabajo costoso y complejo, pero que yo creo que si hay una administración o un equipo que se ponga a trabajar para ello y quiera solucionarlo de verdad, yo creo que se puede solucionar. Más allá de prometer viviendas sociales que hacen falta en el país, porque hacen falta muchas, pero sobre todo para el poder construir promociones y el poder que haya autopromoción también y sea más o menos factible, tenemos que ir a la raíz de los problemas y ver dónde se están disparando los precios. Kimi. Sí, aquí hay dos grandes problemas que afectan a esta que es ya la principal preocupación que tienen los jóvenes y además que nos afecta prácticamente, me atrevo a decir, a todos personalmente en esta tertulia y más allá. Es decir, hablamos de un problema gravísimo porque va a incrementar las desigualdades. Es decir, vamos a volver a una época en la que los que tienen propiedad inmobiliaria, los que tienen una casa, son los que finalmente tengan más oportunidades, tengan una mejor calidad de vida que aquellos que vivan de alquiler y que no tengan una casa en propiedad. Por lo tanto, o la heredamos de nuestros padres o va a estar imposible adquirirla. Ese es el riesgo. Entonces, es una preocupación gravísima porque impide la emancipación de los jóvenes, impide que los trabajadores puedan tener familia con tranquilidad porque van a perder la mayor parte de sus sueldos en eso. Entonces, hablamos, como digo, de un problema que es capital ahora mismo en nuestro país y más allá de nuestro país, por desgracia, también. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas. Voy a ir al primero, que es el menos importante y es más rápido de explicar, pero también afecta. El primer problema es que hay un movimiento demográfico muy grande hacia las ciudades, que son centros de oportunidades económicas y, por lo tanto, las personas que viven a lo mejor en pequeñas ciudades tienen tendencia a ir a esas grandes ciudades, en parte porque el nivel de formación ha aumentado y luego también hay que tener en cuenta una realidad a nivel global, que es que desde hace unos años la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. A lo largo de toda la historia, eso es la primera vez que pasa. Nunca antes han vivido más de la mitad de la humanidad en ciudades. Ahora es una realidad. Eso es el primer punto. Entonces hay una concentración tan grande de demanda
y la oferta no avanza lo suficientemente rápido para cubrir esa demanda. Pero luego, muchísimo más importante que eso, es que la vivienda, por desgracia, se entiende como un negocio y no como un derecho. Entonces, aquí quiero dar un ejemplo de en qué sitios, o vamos a decir, sí, en qué ciudad funcionan las políticas de vivienda. En Viena funcionan. ¿Por qué? Pues para empezar, porque parten de un principio clave. La vivienda es un derecho, no un negocio. Y a partir de ahí han tomado medidas. Viena, una de las ciudades que es la mayor casera en Europa. Es prácticamente la mitad de la ciudad, la mitad del alquiler pertenece al Ayuntamiento de Viena y por lo tanto lo puede poner a un precio asumible para la mayor parte de familias, de trabajadores, de personas jóvenes, de personas vulnerables también. Eso es lo primero. Es decir, que tienen una gran propiedad de bienes inmuebles, de viviendas sociales en la ciudad. Lo segundo es que la mayor parte de precios están regulados. Y de eso vamos a hablar en un segundo, voy a ser breve también en esto, pero lo tenemos que hablar. Solo un 7% de los alquileres en Viena funcionan según mercado libre. Es decir, que solo un 7% es para hacer negocio. Claro, y por eso es una de las ciudades con los precios más asequibles del alquiler. Y luego también, en el caso de la compra, también se produce eso. ¿Qué es lo que hay que hacer en España? Para empezar, medidas a corto plazo, aplicar la ley de vivienda. ¿Por qué? Porque allí donde se ha aplicado ha funcionado. La han aplicado en Cataluña, en el primer año han bajado los precios del alquiler en Barcelona un 5% y en el conjunto de Cataluña una cifra similar, un 4,5% después de un año. Claro, en Cataluña baja porque aplican la ley de vivienda estatal, una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, y en todas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP, no se aplica. ¿Qué pasa? Suben los precios. Aquí, por ejemplo, en Andalucía se están disparando. Yo en mi ciudad, en Benalmádena, en 3 años han subido más de un 40%. Es una verdadera barbaridad. La solución inmediata, urgente, es aplicar la ley de vivienda para topar los precios abusivos que muchos inquilinos tienen que sufrir. Esa es la solución urgente. A partir de ahí, con respecto a lo que decía Fernando, también, claro, la construcción de VPO, pero incluso más que VPO, porque es que ya se han disparado los precios, como has explicado, yo diría de viviendas sociales. Pero es que España hasta hace nada no tenía esos medios. Ahora existe un organismo que se llama Casa 47 que va a financiar esas construcciones. Es más, el Plan Estatal de Vivienda se ha aprobado hace unos días, 7.000 millones de euros para todos los proyectos de construcción de viviendas sociales. Pero es que la mayor parte de las competencias es que la tienen las comunidades autónomas. La mayor parte de las competencias. O sea, eso está escrito en la Constitución. Entonces, si las comunidades autónomas no asumen su papel, si prefieren dejar que fondos de inversión echen a familias de sus casas, algo que está pasando, por cierto, en Benalmádena, en Sant'Angelo Norte, 90 familias expulsadas porque un fondo de inversión quiere comprar el edificio entero y ellos están de alquiler, pues es que no se puede hacer nada. Entonces, o bien las administraciones públicas, y voy más allá, y los partidos políticos y la sociedad entendemos que con la vivienda no se juega, que es un derecho y que por lo tanto no es un negocio y hay que limitar el que sea un negocio, o bien directamente esto no tiene solución. Por lo tanto, a mí me gustaría ver al PP, que es la oposición de este país, que allí donde gobierna, las comunidades autónomas donde gobierna, asumiese su responsabilidad y dijese, vamos a aplicar la ley de vivienda, vamos a ver cómo funciona, vamos a intentar rebajar los precios, vamos a construir vivienda social y, sobre todo, no vamos a dejar que los fondos de inversión, que las grandes fortunas arruinen las posibilidades de vida, los proyectos de vida de tantísima gente, porque están especulando con la vivienda. Y eso lo tenemos que parar aquí y lo tenemos que parar ya. Yo entiendo que este tema daba para mucho debate y sé que Fernando seguro que quiere hablar, pero no podemos. Llevamos ya una hora aburriendo a la gente, que de hecho si siguen aquí, les agradezco que sigan aquí. Vamos a concluir la tertulia por hoy. Os animo a ver el contenido que vamos a sacar en este canal la semana que viene, que creo que estoy seguro de que os va a gustar. Y ya con esto despido a Fernando Parra, presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Granada y concejal de Juventud en el Ayuntamiento de la capital. Gracias por venir a la Diana una vez más. Un placer, como siempre, Samuel. Encantado. Y Quimi González, que es, aparte del secretario general de las Juventudes Socialistas en el municipio malagueño de Benalmádena, es además el secretario de Cooperación Internacional de la Ejecutiva Federal del Partido de las Juventudes del Partido Socialista a nivel español. Gracias por venir a la Diana. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a los dos, gracias a la audiencia. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.